Bueno, un cordial saludo, bienvenido para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Un especial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rafael Pando en su segmento Caminando con Jesús. Así que Rafael, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Jorge, buenas tardes y buenas tardes a quienes nos siguen en este segmento Caminando con Jesús. Esta tarde he preparado un tema que titulé No son del mundo, haciendo referencia a la oración que hizo Jesús al Padre respecto a sus discípulos. Y pues es una oración que ahora aplica también para quienes somos creyentes en Jesús. Y ese momento cuando Jesús pidió al Padre por sus discípulos antes de ascender al cielo, una vez que Jesús había resucitado. Jesús le hizo esa oración al Padre pidiendo que Dios protegiera a sus discípulos que iban a seguir aquí en este mundo, pero Jesús pidió que los protegiera, dado que debido a su fe, pues iban a sufrir persecución. Y cuando la Biblia habla del mundo, se refiere básicamente a personas, a valores éticos y morales que son opuestos a los principios que están en la palabra de Dios. Así es que, pues no es de extrañar que un creyente en Cristo que exprese públicamente su fe, pues sea mal visto por las personas que no tienen fe en Dios o no temen a Dios, debido a que pues los intereses de estas personas son opuestos a lo que la Escritura nos anima para seguir. Los placeres que ofrece el mundo, dinero, riquezas, fama, son contrarios a los principios que Jesús nos enseñó y que quedaron escritos en la palabra. Así es que Jesús, antes de ascender al cielo, pues él sabía que sus discípulos, que tenían una labor muy importante de evangelismo en este mundo, iban a sufrir persecución, y hace una oración al Padre para que los guardara. Y también, como humanos que eran los discípulos, pues Jesús ora por ellos para que su corazón no fuese tentado hacia todos los placeres y las cosas que ofrece este mundo. Y este pasaje al que hago referencia, donde Jesús ora por sus discípulos, está en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. En particular voy a leer los versículos 12 al 14, y Jesús, hablando de sus discípulos y orando al Padre por ellos, dice: mientras estuve con ellos, refiriéndose a los discípulos, los protegí y ninguno de ellos se perdió, excepto el hombre que estaba destinado para su destrucción, refiriéndose a uno de sus discípulos, a Judas, el que lo traicionó. Y dice Jesús al Padre en esta oración: les he dado tu enseñanza y el mundo los odia porque no son del mundo, así como yo no soy del mundo, expresa Jesús. Y le dice a su Padre: no te estoy pidiendo que los saques del mundo, sino que los protejas del maligno. Y bueno, sabemos por la Escritura que el príncipe de este mundo es Satanás, donde todavía pues está como león rugiente buscando a quien devorar, buscando a quien puede hacer dudar de su fe en Dios. Y Jesús sabe pues lo agresivo que es el mundo y que es el príncipe de este mundo, con todo aquello que ofrece contrario a la voluntad de Dios. Así es que vivimos en este mundo, los creyentes en Cristo, los que creemos en el Dios verdadero, pero esta no es nuestra ciudadanía. Nuestra ciudadanía es eterna, como lo ha prometido Jesús, para que pasemos una eternidad en el cielo con el Padre. Y por eso Jesús oró para que pues no nos adaptemos a este mundo y vivamos sin considerar lo que Dios quiere para nuestra vida, sino que siempre estemos pensando en nuestra patria celestial, y conforme a esos valores, pues formemos nuestra vida. Las escrituras del Nuevo Testamento
varias de ellas, pues hablan acerca de este tema. Por ejemplo, Romanos 12:2 dice, no vivan según el modelo de este mundo, mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Y así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable para Él. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todos los creyentes que estamos vivos y que habitamos en este mundo, pues tenemos esa oposición de las filosofías, las creencias, los intereses de este mundo. Y pues la palabra nos exhorta a que pensemos de acuerdo a la voluntad de Dios en todo lo bueno, lo puro, lo amable, lo que es perfecto. Y Dios por eso quiere que cada hijo suyo, cada creyente, se sepa discernir las cosas del mundo que no son parte de su vida. En ese sentido, podríamos decir que desea que quienes creen en Él estén apartados para Él y se separen de esos valores que ofrece este mundo. Todo lo que ofrece el mundo, pues en realidad está espiritualmente opuesto y contrario a la voluntad de Dios, que es muy claro en su palabra de lo que quiere de nosotros. Otra escritura en la segunda carta de los Corintios y capítulo 6, 16 y 17, refiriéndose ahora a nosotros como templo del Espíritu Santo. Y utilizando esa analogía, la escritura dice, el templo de Dios, o sea, nosotros, no puede tener ningún pacto con los ídolos. Y nosotros somos el templo del Dios viviente. Así como Dios dijo, viviré y caminaré con ellos y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y por eso dice el Señor, salgan de entre esa gente y sepárense de ellos. No toquen lo impuro y yo los aceptaré. ¿Qué quiere decir esto? Pues que como cristianos tenemos un gran reto. No mezclarnos con las prácticas de este mundo. No romper con las personas de este mundo, porque en realidad, como hijos de Dios, somos luz para que ellos se conviertan a nuestra fe y no nosotros nos convirtamos a los valores que ellos aman. Pero sí implica guardar nuestro corazón de esos valores que ofrece el mundo. Entonces Jesús nos previene y dice, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, y eso incluye a los creyentes, a los hijos de Dios. Siempre está tratando de dividir nuestros pensamientos entre lo que Dios quiere en nuestra vida y lo que a veces nuestra humanidad y nuestra carne desean de este mundo. Y pues para Satanás es muy favorable que nuestro corazón se incline a todos esos riquezas y valores que ofrece este mundo. Sin embargo, pues vivimos en este mundo, como dijo Jesucristo, pero no somos de este mundo. Así es que nuestra vida en el día a día, cuando hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, pues implica estar muy conscientes de esta situación y recordar que en ese sentido no somos del mundo. No somos del mundo, ¿por qué? Porque esos valores no aplican en nuestra vida, sino más bien aplican los principios que están en la escritura de Dios, en la palabra de Dios. Y Dios quiere que como creyentes, como sus hijos, pues siempre estemos unidos entre nosotros, estemos unidos nosotros con Él, como Jesucristo también oró. Padre, tú y yo somos uno, y también que ellos sean uno con nosotros. Dios quiere que estemos unidos, sin embargo, pues Satanás siempre, como león rugiente, pues trata de dividir y de vulnerar esa unidad en los hijos de Dios. Y ha tenido desafortunadamente éxito para apartar a mucha gente de su fe en Dios y a convencerlos con diferentes pensamientos, opiniones, sobre todo acerca de su fe, acerca de los principios de la Biblia.
y pues Dios quiere que sus hijos que vivimos en este mundo, pues evitemos esos deseos y creencias y no simpaticemos tanto o no comulguemos con esas ideas de los no creyentes, que a veces son muy vehementes en lo que piensan y puede ser que hasta convincentes. Sin embargo, pues nosotros hemos venido a conocer la verdad y Jesús declaró de cada creyente que somos la sal del mundo y la luz del mundo, y nosotros, de acuerdo a lo que hemos conocido ya de Jesucristo, somos los que debemos de dar luz a las personas que viven en este mundo sin tener a Dios en su vida, y ellos son los que se deberían de convertir a nuestra fe. Entonces, Romanos 12 nos exhorta y dice, no vivan según el modelo de este mundo. Y fuera de la iglesia, donde nos reunimos para adorar a Dios y conocemos a muchas personas que profesan la misma fe en Jesucristo que nosotros, fuera de ese ambiente, de esa comunidad cristiana, pues seguramente muchas de nuestras relaciones con otras personas en el trabajo, en el vecindario, pues en otros diferentes lugares que no es la iglesia, pues son personas que necesitan conocer a Dios y por eso viven de una manera en donde pues no puedes ver la presencia de Dios y tienen otros placeres que llenan ese hueco en su vida que es la necesidad de Dios, pero ellos la llenan pues buscando fama, protagonismo, dinero, placeres y pues Romanos 12 nos dice, no se amolden, no se adapten, no sigan el modelo de este mundo y mejor dejen que Dios transforme su vida. Y es algo, pues, que puede parecerle a las personas que no tienen a Dios en su vida algo como raro. Pueden ver a pues los cristianos, como hemos sido llamados quienes creemos en Cristo, pues nos pueden ver raro, nos pueden criticar, sin embargo, estamos obedeciendo lo que la palabra dice, no nos amoldemos ni conformemos a este mundo. Así es que es todo un reto en nuestras interacciones que tenemos en ámbitos fuera de la iglesia, para que nosotros no solo no nos amoldemos a esas formas, sino más bien pues les demos a conocer quién es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y pues es muy importante como creyentes estar conscientes de que hoy en día en este mundo hay un príncipe y es Satanás y tiene todavía mucha influencia en las personas. Eso es algo que debemos de tener presente para no bajar la guardia y siempre mantenernos fieles a lo que Dios quiere de nosotros. Primera carta de Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios, aunque el mundo entero está controlado por el maligno. O sea que tenemos un buen reto. Sabemos que Jesús ya venció al enemigo, a Satanás, y que por Jesús la victoria está en nuestra vida. Sin embargo, sí es necesario que nosotros nos mantengamos firme en nuestras creencias. Y pues la palabra declara que el mundo está controlado por el maligno, pero nosotros somos de Dios. Y como les decía, pues el mundo es la gente, los sitios, los placeres, las actividades en donde Dios no está incluido. Así es como podría definir de una manera fácil el mundo. Cuando la Biblia te dice no te amoldes a este mundo, recuerda, toda aquella persona, aquellos sitios, aquellas actividades donde Dios no está incluido, es algo a lo que no te debes de acostumbrar, no te debes de amoldar. Por el contrario, hay que pensar en cómo fortalecer nuestra fe en Él. Y pues el mundo está lleno de inconsistencias. Solo la palabra de Dios es verdadera y permanece para siempre. Pero los valores del mundo cambian y los valores del mundo a veces son muy escandalosos por la desfachatez que tienen de negar a Dios. Y pues es como una ola que va y que viene, todos esos
filosofías, creencias, modas, y no se mantienen firmes, ni siquiera ellos mismos están variando todo el tiempo. Y recordemos cómo el príncipe de este mundo puede manipular a las personas. Si leemos el pasaje cuando Jesús llegó a Jerusalén para la Pascua, vemos que las personas pues le recibieron muy bien con cantos, con enramadas y pues lo proclamaron como el Hijo de Dios. Y sin embargo, pues esas mismas personas, influidas por el príncipe de este mundo, en la misma semana, a finales de la misma semana, pues eran las mismas que estaban gritando, crucifícale, refiriéndose a Jesús. O sea que las personas que se dejan llevar por los valores de este mundo, pues son inconsistentes. Y lo vemos aquí con este pequeño ejemplo de la Escritura, como los mismos que glorificaron a Jesús como Hijo de Dios, que le dijeron, Hosana, sálvanos, Hijo del Altísimo, pues eran los mismos que ahora querían que le crucificaran. Y eso pues nos hace abrir los ojos de ver cómo son los valores del mundo convenencieros, como una ola que va y que viene. Y por eso Dios pues ha condenado al mundo, y cuando Jesús regrese, instaure su reinado de justicia, pues todo esto se va a poner en su lugar y solo la verdad de Dios es la que va a prevalecer. En Hechos 17:31 hay un pasaje de la Escritura donde dice acerca de estos hechos del fin de los tiempos, dice, Dios ha fijado una fecha en la cual juzgará a todos con justicia y lo hará por medio del hombre que él ha elegido, refiriéndose a Jesús, el que él ha elegido y resucitado como prueba para todos. Entonces, en algún momento dado, este mundo conocerá la justicia, cuando Jesús regrese a reinar. Pero mientras tanto, que eso no sucede, los cristianos que estamos vivos, no debemos de conformarnos al mundo. Por mucho tiempo que tengamos caminando en el cristianismo, por mucho conocimiento que tengamos, no debemos de olvidar esto que es algo básico, indispensable para nuestro caminar con Dios. No debemos amoldarnos al mundo. Y si vemos la escritura, pues podemos ver grandes hombres que tuvieron una relación impresionante con Dios. Salomón tuvo encuentros con Dios, Dios le concedió mucho más de las peticiones de Salomón, y al final de su vida, pues terminó conformándose a las costumbres de este mundo, teniendo muchas mujeres paganas, algo que Dios había mandado, que no se mezclaran con mujeres de otros pueblos, porque iban a inclinar su corazón a la idolatría. Y al final vemos que el hombre más sabio que ha existido en este mundo, Salomón, pues se conformó al mundo, casándose con esas mujeres que Dios había dicho que no, y levantando altares para que estas mujeres adoraran ídolos. Y por eso podemos ver que aún los grandes hombres que aparecen en la Biblia y que han tenido pues una relación muy impresionante con Dios, pues en algún momento se equivocaron al amoldarse al mundo. Y es algo que Dios no quiere para nuestra vida. Nuestros cuerpos físicos están aquí mientras nuestro organismo funcione, pero no somos de aquí. Dios nos ha separado de este mundo de pecado. Y cuando hablamos de pecado, pues quiere decir todo aquello en donde Dios no tiene que ver o que es contrario a lo que Él quiere de nuestra vida. Tenemos un gran reto: testificar al mundo de Jesucristo. Lejos de conformarnos a este mundo, pues nosotros tenemos esa responsabilidad y gran mandamiento que nos ha dado Jesús para que testifiquemos al mundo, y muchos de este mundo que piensan de manera muy diferente acerca de Dios, pues podemos presentarles al Dios vivo para que ellos se salven.
y para que ellos puedan disfrutar de todas las promesas y planes que Dios tiene para su vida. Aquí tengo una escritura en el Evangelio de Juan 17, capítulo 17 y versículos 18 y 19. Y Jesús dice, los he mandado al mundo como tú me enviaste al mundo. Está orando al Padre y le está hablando acerca de sus discípulos. Dice, los he mandado al mundo como tú me enviaste al mundo. Me estoy preparando para servirte y lo hago por ellos para que ellos también estén preparados para servirte. Entonces, así como Dios entregó a su Hijo único para que muriera por nosotros y pagara el pecado y nos diera vida eterna, asimismo Jesús mandó a sus discípulos como Él fue enviado al mundo. Y bueno, pues tenemos una gran misión. Recordemos que nuestro paso por esta tierra, pues es caminar de la mano con Dios y es temporal, porque en ese sentido nuestra ciudadanía no es terrenal, somos extranjeros aquí y refugiados en este mundo, porque nuestra ciudadanía es celestial, el lugar que Jesucristo fue a preparar para nosotros. Y en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2 y versículo 11, dice, estimados hermanos, refiriéndose a los creyentes en Cristo, dice, ustedes son como exiliados y refugiados en esta sociedad. Por eso les ruego que luchen para no complacer aquellos deseos humanos que van en contra de su nueva vida. Y esta escritura es tan vigente para nosotros como cristianos hoy en día, porque el mundo que no cree en Dios sigue siendo el mismo. De hecho, sus valores se han degenerado todavía más y todavía son más contrarios a lo que Dios desea de ellos. Y desde ese momento que Pedro escribió su epístola, en esta primera carta de Pedro, capítulo 2, se refiere a los creyentes y les dice, ustedes son exiliados, como exiliados y refugiados en esta sociedad, y por eso les ruego que luchen para no complacer aquellos deseos humanos que van en contra de nuestra vida. Y esa lucha es la que tenemos que seguir peleando los creyentes que vivimos hoy. No complacer aquellos deseos humanos que en nuestra humanidad surgen, porque pues es algo que no conviene a nuestra vida y va en contra, dice aquí, de nuestra nueva vida, la que ahora tenemos en Cristo Jesús, para cumplir esa gran promesa que ha hecho de nosotros. Entonces, no podemos ser creyentes y estar llevando a cabo las prácticas del mundo, donde Dios no tiene que ver nada ahí. O sea, no podemos vivir con un pie en el cristianismo y con un pie en los placeres del mundo. Nos tenemos que afirmar en lo que Dios quiere para nosotros en nuestra vida como cristianos. Y si nosotros vemos el Antiguo Testamento, a Dios nunca le han gustado estas dualidades. No podemos estar diciendo que somos hijos de Dios y estar haciendo los deseos de nuestra carne. En el Antiguo Testamento vemos en el libro de Levítico que nunca le gustó a Dios esas dualidades o combinaciones. Levítico 19:19 dice, obedezcan mis leyes, no crucen animales de diferentes razas. O sea, no le gustan a Dios combinaciones donde no tiene que ver una cosa con la otra. Dice, no siembren en un campo mezclas de diferentes clases de semillas, o otra cosa que no tiene que ver una con la otra. No se pongan ropa hecha con diferentes tipos de material. Igualmente, son combinaciones que no tienen que ver una con otra. Y es ese mismo Espíritu de Dios el que nos dice ahora, no comulgues con el mundo y quieras ser mi hijo. O si eres hijo de Dios, no tienes que ver con lo del mundo, no juntes una cosa que es contraria a otra. Y por eso debemos definirnos hoy en nuestra vida cristiana para permanecer fieles, porque como titulé el mensaje de hoy, la declaración de Jesucristo refiriéndose a sus discípulos, no son del mundo, pues así nosotros no somos del mundo en ese sentido, somos de Cristo. Y es algo que debemos de, pues, vivir en nuestro día a día.
Entonces, Dios no quiere que mezclemos cosas distintas. La fidelidad tiene que ver en mantenernos en la voluntad de Dios, sin más ni menos, solo en la voluntad de Dios. Y por eso Dios siempre ha tenido cuidado de decirle a su pueblo Israel, no te mezcles con pueblos paganos, no tomes mujeres de pueblos paganos, porque si haces una mezcla de algo que no tiene que ver con tu fe, pues tus hombres israelitas van a terminar adorando ídolos, que fue lo que le pasó a Salomón. Y Dios en ese sentido, pues separó a Israel de las otras naciones, aunque no siempre le obedecían, pero esa era la intención de Dios. Deuteronomio 7, 3 y 4 habla acerca de esto, donde Dios previene a los hijos de Israel de que no se mezclaran con los pueblos idólatras. Dice, no te relaciones con ellos, dice Deuteronomio 7:3. No les des tus hijas a sus hijos, ni tomes sus hijas como esposas para tus hijos, porque harán que tus hijos dejen de seguirme, los harán servir a otros dioses y el Señor se enojará contigo y te destruirá rápidamente. Entonces, desde el Antiguo Testamento, pues vemos siempre que Dios nos ha mandado apartarnos en santidad, apartarnos en nuestras convicciones y apartarnos en los principios que Él quiere para tener una relación con nosotros y bendecir nuestra vida. Y esto que estoy compartiendo, pues se dice fácil, pero como decía, cargamos una humanidad encima que pues a veces nos hace hablar como hablaba Pablo cuando se crujaba y decía, miserable de mí, que vivo en este cuerpo de muerte porque quiero hacer una cosa y mis miembros quieren hacer otra cosa. Y pues va a ser una lucha, una batalla diaria mientras estemos vivos en este mundo, pero nos anima mucho recordar que no somos de este mundo y que Dios nos ha dado ya la victoria para permanecer fieles a sus propósitos en nosotros. Entonces, Jesucristo nos enseña, no se puede servir a dos amos, no se puede servir a Dios y a las riquezas, haciendo un ejemplo de nuestra fe en Dios y uno de los valores que ofrece el mundo, que son las riquezas. ¿Son malas las riquezas? Desde luego que no, pero lo malo es cuando nuestro corazón le da una mayor relevancia al dinero que a nuestra fe en Dios. Y eso es lo que Jesús llama servir a dos amos. No se puede estar teniendo las dos cosas. O somos de Dios o nos entregamos a los placeres del mundo. Y en ese sentido, pues nosotros tenemos ese libre albedrío para elegirlo. Mateo 6:24 es cuando Jesucristo enseña esto. Dice, nadie puede servir a dos patrones al mismo tiempo, porque odiará a uno y amará al otro, o se dedicará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y a las riquezas. Y esa es nuestra vida cristiana. No podemos profesar una fe en Jesús y conocer sus principios y también estar viviendo de acuerdo a nuestra voluntad con los placeres del mundo. No es posible servir a dos patrones porque vamos a terminar aborreciendo a uno y amando a otro. Y es algo, como dije antes, son combinaciones que a Dios no le gustan. Y bueno, también Pablo nos dice que no tengamos que ver con las personas que pues aprecian mucho cosas que no tienen valor para Dios. Más bien hay que instruirlas y hay que convertirlas. Efesios 5:11 es una carta que Pablo le escribió a este pueblo y dice, no participen de los actos sin fruto que se hacen en la oscuridad, más bien desenmascárenlos. O sea, nosotros no somos parte de las prácticas del mundo. Así es que a lo largo de la Biblia, pues somos muy exhortados para vivir un caminar con Jesús de acuerdo a los principios de la palabra, aunque muchas veces parezcan ridículos a los ojos de las personas que no creen en Dios, pero nosotros estamos llamados a ejercer nuestra ciudadanía celestial y estamos en el mundo, pero no somos del mundo en ese sentido y somos enviados para que la gente pueda
conocer al Dios verdadero y cambiar sus vidas y su forma de pensar y sus valores y recibir esa promesa de eternidad que nos ha sido dada por Jesucristo. Bueno, pues gracias por su atención. Puede ser un tema básico para muchos, pero lo que sí les digo es que es un tema importante para todos en nuestro día a día. Así es que nos vemos la próxima semana. Gracias por su atención y por siempre tener interés en este segmento, Caminando por Jesús.